¿Qué pasaría si hago un gráfico que cubra desde 1979 hasta 2006 y voy anotando cada año el precio del barril de petróleo? ¿Y si a continuación añado al gráfico el índice de libertades que ha dado cada año Freedom House a países como Venezuela o Rusia o Nigeria? ¿Qué es lo que pasaría? Esa era la idea, y eso fue lo que hice. Y lo que descubrí fue algo muy interesante. El precio del petróleo y el avance de las libertades mantienen una relación inversa. Es decir, mientras el precio del petróleo estuvo bajando desde 1979 hasta mediados de los 90, las libertades parecían avanzar en lo que yo llamo los estados petrolistas. Y los estados petrolistas son países que dependen en gran medida del petróleo y que tienen unas instituciones débiles o unos gobiernos autoritarios. Venezuela y Rusia son estados petrolistas. Noruega no es un estado petrolista. Sí, depende en gran medida del petróleo, pero tiene una economía diversificada y unas instituciones fuertes. Y lo que observé es que el precio del petróleo y el avance de las libertades en los estados petrolistas parecen marchar en direcciones opuestas. Cuando el precio del petróleo bajaba, las libertades aumentaban, y cuando el precio del petróleo sube, las libertades disminuyen. El presidente de Venezuela es adorado por los sectores más pobres de la población. Y es lógico. Cuando llueven los petrodólares es fácil repartir. Quizá no lo parezca, pero Venezuela es el quinto productor de petróleo del mundo y cubre más de un 10% de las necesidades de petróleo de América. ¡Comandante Chávez! ¡Aquí está su pueblo! ¡Aquí está su pueblo! ¡Usted le pertenece a este pueblo! ¡Con ustedes, compatriotas! ¡Nuestro presidente! ¡Nuestro candidato de acero! ¡Hugo Chávez Frías! ¡Gracias! Camaradas y compatriotas que hoy han venido una vez más a desbordar esta inmensa avenida Bolívar en el Valle de Caracas, un abrazo infinito de mi corazón. Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, elegido democráticamente en 1998. Populista, carismático, poco fiable, dictador, el payaso de Sudamérica. Ha sido calificado con estos y otros muchos nombres. Pero mientras el precio del petróleo siga siendo alto, Chávez sabe dónde radica su poder. Y utiliza ese poder como le viene en gana. Hoy en día es él quien maneja la política exterior de Venezuela, no los americanos, como en los viejos tiempos. Creímos que la caída del muro de Berlín iba a desencadenar una marea imparable de mercados libres y de pueblos libres. Pero aquello era un mundo de entre 20 y 40 dólares el barril de petróleo. Y según hemos pasado de aquel mundo de entre 20 y 40 dólares el barril a un mundo de entre 40 y 70 dólares el barril, lo que hemos visto es que aquella marea imparable de mercados libres y pueblos libres se ha visto contrarrestada por una contramarea, una marea negra de petroautoritarismo. Se trata de un grupo de autócratas electos o de autócratas autocráticos envalentonados por un petróleo a 70 dólares el barril. Estamos hablando de Venezuela, Rusia, Nigeria, Sudán, Irán, Arabia Saudí, Guinea Ecuatorial, Angola, Kazajstán. Y la lista continúa. Todos estos regímenes autoritarios son ahora regímenes petroautoritarios. Constituyen una contramarea. Si Alá lo quiere, los pueblos de Venezuela e Irán se mantendrán unidos eternamente. Podrán aparecer dificultades, pero la voluntad revolucionaria de las dos naciones superará todos los problemas. Deme otra década de petróleo a 70 dólares el barril y le daré una geopolítica global realmente negativa, en la que incluso buenos gobiernos como India o Japón
que son verdaderas democracias, tendrán que inclinarse ante estos estados petroautoritarios para poder cubrir sus necesidades energéticas. América es adicta al petróleo. Su Excelencia Don Hugo Chávez Frías. Ayer estuvo el diablo aquí. Petróleo que a menudo importamos de partes inestables del mundo. Aquí, en Ayacucho 7, apuntando al Atlántico, 55.000 kilómetros cuadrados. Allí se estima que existen más de 1 billón de barriles de petróleo. Es un mar de petróleo. Es el área más grande del mundo que se conozca. Aquí hay petróleo para 2 siglos y más, bien utilizado, bien explotado, y además no para alimentar la voracidad capitalista de las potencias mundiales, sino primero para explotarlo racionalmente en función de los intereses de nuestro pueblo y de nuestros pueblos hermanos. Al mismo tiempo que el presidente iraní Ahmadinejad y Chávez inician en Venezuela la explotación del mayor yacimiento petrolífero del mundo, lo vemos también en Georgia. El ministro de Energía georgiano explica cómo su país se ha vuelto hacia Irán para resolver la crisis energética. ¿Dónde estaba usted cuando tuvo lugar el incidente? Yo estaba en Irán, negociando el posible suministro de gas a Georgia en el futuro. El posible envío de gas por causas de fuerza mayor. En el caso de que ocurriera algo, podríamos traerlo de Irán a través de Azerbaiyán hasta Georgia. Durante las negociaciones de los siguientes días, se nos ofreció la posibilidad de que, si el problema persistía, Irán cumpliera con ese papel en el futuro. Georgia está atrapada. Quiere ser una democracia y quiere ingresar en la OTAN. Los americanos están encantados, pero los rusos no. Quieren recuperar a su antiguo aliado, dócil y obediente, y lo dejan bien claro controlando su suministro energético. Un buen socio no te sube el precio casi al doble en un día. El 31 de diciembre el precio era de $63 y el 1 de enero era de $110. Un socio decente creo que no haría algo así. Por supuesto que los precios para el exterior, para otros estados, evidentemente vienen definidos por el mercado. No por razones políticas, por el deseo de tener a Ucrania o a Georgia como amigos, por ejemplo. Así que cuando alguien acusa a Rusia de estar utilizando el gas como arma política, yo puedo decirles, bueno, la hemos estado utilizando como arma política durante 10 años y nadie ha dicho nada. Pensaban, vaya, qué bien, nos están pagando, están sosteniendo la economía de Ucrania. Estupendo. Pero cuando Rusia decide parar y empezar a aplicar las reglas del mercado, entonces dicen, es un arma política. Hay que elegir si uno quiere economía de mercado o economía política. Georgia no es un buen ejemplo para otros países. Es independiente y ha emprendido el camino de la democracia. Quiere entrar en la OTAN y en la Unión Europea. ¿Qué países